Hay un susurro antiguo, apenas perceptible, que vibra en el fondo del ser. Un llamado silencioso que no se escucha con los oídos, sino con la médula misma, esa columna vertebral de la existencia donde habita el secreto de nuestro poder olvidado. No se trata de conquistar territorios ni acumular éxitos. Es, más bien, la reconquista de un reino interno, perdido entre la prisa y el ruido del mundo. La búsqueda de ese poder oculto no exige armas ni batallas, solo requiere valentía para mirar hacia adentro, hacia ese centro que la modernidad ha velado. Carl Gustav Jung nos enseñó que aquello que no se hace consciente se transforma en destino, y si permitimos que esta idea repose, podemos imaginar que el destino está escrito en nuestra médula espinal, el eje que sostiene y conecta nuestro cuerpo con lo invisible. La columna vertebral es, al mismo tiempo, símbolo y espacio sagrado, un árbol de la vida interno donde la serpiente dormida de la Kundalini espera despertar. No es casualidad que este símbolo aparezca en tantas tradiciones místicas, porque en la médula reside la llave para integrar instinto y espíritu, sombra y luz, cuerpo y alma. En este viaje, el cuerpo no es un obstáculo a superar ni un contenedor limitado, es el templo donde se anida la sabiduría arquetípica que puede sanar, despertar y revelar. En la médula, cada vértebra es un fragmento de la historia de nuestro ser, un libro cifrado que habla en silencio. Buda, en su enseñanza más profunda, no buscaba la luz fuera de sí, sino que invitaba a comprender la naturaleza de la mente que la oculta. Así, la meditación medular no es un ejercicio superficial ni un método pasajero, es una travesía que toca las fibras dormidas del alma, las partes ignoradas de la psique y las verdades que, aunque duelan, liberan. Aquí no encontrarás respuestas rápidas ni promesas de poder externo. Encontrarás un llamado a la rendición, una invitación a sostener el silencio que guarda la raíz de tu ser. Porque despertar no es encender una llama que brille para el mundo, sino sostener el fuego interno que arde en la oscuridad de la médula, ese espacio donde el poder oculto se revela sin palabras, en un suspiro profundo que conecta todo lo que eres. La desconexión con tu poder interno no aparece de repente, es una fractura lenta, casi invisible, que comienza con el abandono silencioso de tu cuerpo como aliado espiritual. La mente moderna, atrapada en sus distracciones, habita en la periferia, alejándose del núcleo vital que reside en la médula. Ese centro olvidado, antes luminoso y fértil, se vuelve inaccesible porque la memoria del cuerpo se fragmentó. Cada tensión en la espalda, cada rigidez encierra una emoción que no fue atendida, un recuerdo que se petrificó en el tiempo. Este silencio no es ausencia, sino una herida profunda. Jung hablaría de una amnesia simbólica, un olvido que no es casualidad, sino una defensa aprendida contra la sombra que temiste enfrentar. El miedo a lo oscuro, a lo desconocido dentro de ti, cerró las puertas hacia tu eje espiritual. Perder el acceso al centro no es una derrota, sino un llamado urgente para regresar, para recomponer ese vínculo roto con tu cuerpo, que es también el puente hacia tu alma. Volver al centro es reconocer la fractura sin culpas, es aceptar la tensión como mensaje y abrir espacio para que la memoria arquetípica resurja. El silencio que antes fracturaba se convierte en umbral para el encuentro. Solo cuando dejas de huir del cuerpo y comienzas a escucharlo, la médula se abre y el poder dormido puede empezar a despertar. La meditación medular no es un escape, sino la invitación a habitar ese silencio fracturado, a atravesarlo con presencia y dignidad. En la vasta red de símbolos que la humanidad ha tejido a lo largo de su historia, la columna vertebral ocupa un lugar sagrado. No es solo una estructura física que sostiene el cuerpo, es el axis mundi, el eje donde el cielo y la tierra se encuentran, el punto sagrado donde lo terrenal y lo divino convergen. Este eje es más que una metáfora, es un mapa arquetípico que conecta las profundidades del instinto con las alturas del espíritu. Desde la mística de la Cábala hasta las enseñanzas del budismo tántrico, la columna vertebral es reconocida como el camino que atraviesa el centro del ser, un canal donde la energía y la conciencia se entrelazan. Carl Gustav Jung entendería esta estructura como un símbolo del self, la totalidad psíquica que busca integrarse, reconciliando todas las partes fragmentadas dentro de nosotros. En este sentido, meditar en la médula no se trata de visualizar una energía etérea ni de forzar un despertar superficial, es una llamada para contactar con la memoria profunda de la integridad, esa que está grabada en el cuerpo y en el alma. Sentir la médula espinal es conectarse con el árbol de la vida que crece dentro, con raíces profundas que nutren el ser desde lo más esencial. En ese eje se revela el misterio de la unidad, donde cada vértebra es un portal hacia el equilibrio interior. Es ahí donde el inconsciente profundo, el que Jung denominó como sombra, aguarda silencioso, dispuesto a revelar su sabiduría cuando nos permitimos habitar el centro. Esta meditación es un diálogo íntimo con la columna,
un retorno a la casa primordial que sostiene y guía. A menudo buscamos lo espiritual en lo alto, en la luz que se extiende hacia el cielo, pero lo más profundo y esencial se encuentra en el centro, justo en la médula que recorre nuestro cuerpo. Allí, en el eje que sostiene nuestra existencia, reside una paradoja inquietante. Lo más elevado emerge desde lo más primitivo, desde la raíz instintiva que guarda secretos ancestrales. La médula espinal no solo es un conducto físico, sino el guardián de memorias preverbales, aquellas huellas antiguas que preceden al lenguaje y a la razón. En ella habita la sombra más ancestral, esa parte oculta del inconsciente que muchas veces negamos o tememos enfrentar. Meditar en ese centro no es una experiencia cómoda o ligera, es un encuentro directo con recuerdos enterrados, con fragmentos exiliados del yo que esperan ser reconocidos para sanar. Esta práctica despierta energías dormidas y fragmentos olvidados que nos confrontan con lo que éramos antes de que se formara nuestra identidad consciente. No es un viaje hacia la comodidad, sino hacia la verdad desnuda de nuestro ser, un territorio donde la sombra y la luz se entrelazan y donde el poder interno comienza a gestarse en la aceptación y el reconocimiento profundo. La meditación medular es entonces un puente hacia el inconsciente, un camino que, aunque desafiante, abre la puerta a una transformación real y duradera. La postura que adoptamos durante la meditación no es un simple ajuste físico, es un acto de dignidad interna, una declaración silenciosa de respeto hacia nuestro ser más profundo. Mantener la columna erguida no solo alinea el cuerpo, sino que sostiene el eje espiritual, el canal invisible por donde circula la energía vital que buscamos despertar. La respiración, guiada suavemente a lo largo de la médula, se convierte en un hilo de luz que asciende y desciende con calma. No hay prisa ni presión, no se trata de forzar ni de controlar, sino de invocar una presencia que se despliega desde el vacío. Cada inhalación abre un espacio, cada exhalación es una rendición, un dejar ir sin resistencia. No es necesario visualizar ni imaginar energía, la clave está en sentir, en percibir desde la base de la columna hasta la nuca, sin expectativas ni juicios. El poder oculto no se conquista ni se impone, se revela en la entrega, en la aceptación del silencio interior. Esta técnica secreta nos enseña que el despertar verdadero no se fuerza, se invita. Es un susurro de la médula que despierta la fuerza dormida, esa energía antigua que aguarda pacientemente para renacer cuando la mente se aquieta y el cuerpo se vuelve templo. En la tradición budista tántrica, el despertar de la energía interna, conocida como Kundalini, no se presenta como una explosión violenta, sino como un flujo gradual y orgánico que recorre lentamente la columna, despertando cada vértebra como si fuera una hoja nueva en un árbol ancestral. Esta serpiente dormida no es un símbolo de peligro, sino de sabiduría profunda, de regeneración constante, del ciclo eterno de muerte y renacimiento dentro de nosotros mismos. Carl Jung observó que la serpiente representa los ciclos del inconsciente, la transformación que ocurre cuando partes de nuestro ser mueren para que otras puedan nacer desde las profundidades. La columna vertebral, como árbol de la vida, requiere ser nutrida desde su raíz más honda, con paciencia y cuidado. Meditar en la médula es entonces regar ese árbol interno, es devolver la vida a aquello que parecía perdido bajo capas de olvido y miedo. Este despertar no es un acto de conquista, sino un reencuentro con la esencia que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida y honrada. La serpiente y el árbol no solo hablan de energía, sino de un camino sagrado que conecta el instinto con el espíritu, el cuerpo con el alma, recordándonos que en nuestra médula yace la llave para regresar a casa. Muchas veces buscamos poder y control porque nos sentimos impotentes frente a los juicios y críticas que recibimos del mundo exterior. Este deseo de controlar lo que nos rodea nace, en el fondo, de una pérdida profunda, la desconexión con nuestro propio eje interno. La médula, ese centro olvidado, es el lugar donde reside nuestra gravedad espiritual. Cuando ese centro se pierde, lo que experimentamos es un vacío que tratamos de llenar proyectando en los demás nuestras inseguridades y dependencias. Jung nos enseñó que aquello que vemos en otros no es más que un reflejo, un espejo que revela lo que hemos abandonado dentro de nosotros mismos. Cada crítica externa, cada juicio que nos afecta, es un llamado silencioso hacia ese lugar interno que hemos dejado desatendido. Meditar en la médula no es solo un acto físico, es regresar a ese centro de gravedad donde la mirada externa pierde su poder, donde el ruido de la afuera se apaga y podemos encontrar la fuerza que realmente sostiene nuestro ser. Este espejo oculto nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer las sombras que rechazamos, las heridas que no sanamos y la fuerza dormida que aguarda pacientemente ser despertada. Al restablecer ese contacto, la crítica externa deja de ser una amenaza y se transforma en un maestro que guía el regreso al eje verdadero, a la esencia que nunca debimos perder. Sin que te des cuenta,
Tu cuerpo actúa como un guardián silencioso de tus emociones más profundas. La manera en que encorvas la espalda cuando sientes culpa o cómo se tensa tu nuca cada vez que reprimes una tristeza no es casualidad, es un lenguaje corporal que narra la historia invisible de tu alma. La columna vertebral, ese eje sagrado, conserva en sus fibras recuerdos de abandono, miedo y resistencia. Es un códice silencioso, escrito en tensión y rigidez, que repite una y otra vez un ritual inconsciente de autoabandono. La meditación medular se presenta entonces como una ruptura sutil pero decisiva a este patrón repetido sin voz. No es una técnica nueva, sino un reencuentro con la parte más antigua y auténtica de ti mismo, que habita en el centro del cuerpo y que durante mucho tiempo fue ignorada o negada. Al entrar en contacto con esta memoria corporal, empiezas a deshacer ese ritual que te aleja de tu poder esencial y a restablecer un diálogo íntimo entre el cuerpo y el alma, entre la sombra y la luz. Este ritual invisible, que se manifiesta en cada movimiento, postura y tensión, revela la urgencia de un despertar. El cuerpo no miente ni olvida, solo espera pacientemente la invitación a recordar, a sanar y a reintegrar aquello que fue fragmentado. La meditación medular es ese acto de escucha profunda que transforma el silencio del cuerpo en un canto de regreso al centro. Existe un rincón oscuro dentro de cada uno, una sombra que se oculta no por falta de luz, sino por el miedo profundo a reconocerse en ella. La mirada hacia ese espacio interno es un acto de valentía silenciosa, porque allí se esconden las verdades más incómodas, las heridas que negamos, los deseos reprimidos, los juicios que hemos internalizado y que nos distancian de nuestra esencia. Esta sombra no es enemiga, sino una parte sagrada del tejido de nuestro ser. Es la raíz oculta que sostiene la flor, el abismo que da profundidad a la montaña. Sin esa oscuridad, la luz sería solo superficie sin sustancia. Sin embargo, mirar la sombra implica abandonar el autoengaño, romper la ilusión de perfección que tantas veces nos impone la sociedad o la propia voz interna. Al abrir los ojos hacia esa sombra, el alma encuentra un espejo inesperado, un reflejo que, aunque fragmentado, posee la llave para la integración y la sanación. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de abrazarlo con la misma ternura con que cuidarías una herida antigua. La sombra, entonces, se convierte en maestra y compañera, en guardiana de secretos que solo la verdad puede liberar. Reconocer esta parte oculta no disminuye tu luz, la ensancha. Porque en el equilibrio entre sombra y luz reside la totalidad del ser. Solo cuando permites que tu mirada penetre sin miedo ese territorio interno, podrás descubrir la fuerza silenciosa que siempre estuvo ahí, esperando ser llamada. El poder silencioso del rechazo. Rechazar y ser rechazado es un ciclo tan antiguo como el propio ser humano, un eco que resuena en la caverna de nuestra memoria colectiva. El rechazo no solo es una herida que toca la carne, sino un símbolo que nos recuerda la fragilidad de pertenecer, de ser vistos y aceptados en un mundo que constantemente juzga y delimita quién merece amor y quién debe permanecer en la sombra. Pero dentro de ese dolor aparente se esconde una fuerza muda y profunda, una energía que nace del silencio mismo del rechazo. Porque ser rechazado, en su esencia más cruda, nos confronta con la desnudez del alma, con la necesidad de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de mí está esperando permiso para renacer? ¿Qué fragmento callado exige ser reconocido sin miedo? El rechazo abre una grieta donde lo antiguo puede desmoronarse para dejar paso a lo auténtico. Nos despoja de máscaras que ya no sirven, y en ese espacio vacío surge una oportunidad sagrada para reencontrar la propia voz, aquella que no depende del aplauso externo ni de la aceptación fugaz. La fuerza del rechazo está en su capacidad para hacernos dueños de nuestra soledad, y desde allí, caminar con paso firme hacia la integración de todo lo que somos, sin condicionamientos ni cadenas invisibles. Aceptar el rechazo es abrazar la impermanencia, el flujo constante donde la vida se muestra tal cual es, un vaivén entre encuentros y despedidas, luces y sombras, aperturas y cierres. Y en ese vaivén, la alquimia del espíritu nos enseña que no hay rechazo real, solo el llamado a volver a casa, a nuestra esencia profunda, donde reside la verdadera pertenencia.